Ojo, chavales, porque en el día de hoy vamos a hablar sobre el mayor escándalo arbitral que hemos tenido en la última década en la Liga Española, que ocurrió en este derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se saldó con un resultado de 5-2, un resultado mucho más abultado de lo que debería haber sido, pues porque los árbitros de esta liga son una completa vergüenza, y en este vídeo lo vamos a analizar porque es que, vamos, no se salva ni una de las jugadas. Vamos a estar viendo cómo todos los árbitros de este partido, tanto los del VAR como los de campo, hizo una actuación completamente vergonzosa. Y la goleada que recibió ayer el Real Madrid, aparte de por el mal juego del equipo, porque es cierto que el Madrid no está jugando bien, pero no jugó bien ni ayer, ni contra los Osasuna, ni contra el Oviedo, ni ninguno de estos partidos donde ha ido ganando durante la temporada, pues porque yo creo que el gran culpable de este juego paupérrimo y asqueroso del Real Madrid es Xabi Alonso, que no es un entrenador que esté preparado para un club grande como es el Real Madrid. Pero bueno, en este caso esta derrota hubiera sido completamente evitable si no fuera porque los árbitros han hecho una actuación completamente bochornosa. Y vamos a estar analizándolo desde el primer gol de todos, porque aquí hay mucha gente que está pidiendo falta de Lenormand sobre Tchouaméni. Como pueden ver, esto es en el primer gol del Atlético de Madrid, en los primeros 15 minutos de partido. Mete un centro Giuliano Simeone y fíjense cómo Lenormand está jalando aquí a Tchouaméni y luego se acaba lanzando encima. Esto, pues, a ver, ¿tú lo puedes pitar como falta? Sí, a mí no me parece algo clamoroso como para decir que ha sido un atraco, como para decir que ha sido un robo. Esta jugada en concreto tampoco me parece que es una barbaridad. Que esto lo podría haber revisado el VAR y el árbitro podría haber anulado el gol por falta de Lenormand. Pues sí, perfectísimamente. Va a haber árbitros en la Liga Española que te lo anulen, otros árbitros que no. Pues depende del contexto y depende también de la interpretación del árbitro. Yo creo que esta jugada yo no lo hubiera anulado el gol, porque no creo que sea el contacto suficiente. A ver, no es que no sea suficiente el contacto, es que no le está jalando de la camiseta el suficiente tiempo como para afectar en algo a la jugada. Yo creo que aquí Tchouaméni podía saltar perfectamente por el balón, y que si no salta es pues por culpa suya, que no decide saltar, no sabemos el por qué, no por la falta que le haga Lenormand, aunque ya les digo que es bastante anulable, ¿eh? Pasamos con la segunda jugada polémica, donde yo creo que ya sí empieza el escándalo arbitral. Esta entrada aquí, alguien me tiene que explicar cómo cojones no se acabó saldando con cartulina roja para el futbolista del Atlético de Madrid. Nico González, de la absolutísima nada, le entra con todos los tacos por delante en la pierna a Dani Carvajal. Y no solo eso, es que además esta mañana ha salido la noticia de que Dani Carvajal se ha lesionado justamente de esta zona, donde le está golpeando el futbolista del Atlético de Madrid. Así que Dani Carvajal se perderá los partidos del Real Madrid del próximo mes por culpa de esta entrada que el árbitro no decidió expulsar, no decidió sancionar con tarjeta roja, cuando hubo una tarjeta roja clarísima. Y si no la ve el árbitro, que ya te digo yo que la tuvo que ver sí o sí, pero si el árbitro no se da cuenta, no se entera en el campo, para eso está el VAR. ¿Cómo puede ser que haya 5, señores? Es que no me cansaré de decirlo, que hay 5 personas que se supone, supuestamente, son árbitros de élite mundial, de primer nivel del fútbol europeo, que ven esta jugada en una televisión y dicen, pues yo creo que aquí no hay nada. Es que me parece completamente escandaloso. Me parece una vergüenza, pero vamos, que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo cojones esto no va a ser roja? Es que si esto no es roja, ninguna entrada en el mundo del fútbol se puede pitar como roja. Yo te lo juro de verdad que es que esto... Yo no soy capaz de comprender cómo hemos llegado hasta este punto en el fútbol, de que, bueno, esta entrada es muy parecida a la que le hace el Romero del Español el año pasado a Kylian Mbappé, y que también fue una vergüenza descomunal. El año pasado, en el partido contra el Español, el Romero tenía que haber estado expulsado y luego fue el que marcó el gol de la victoria para el Español. Pues en este partido ocurrió algo similar, porque aquí le hace la entrada Nico González a Dani Carvajal y luego es quien supuestamente recibe el penalti de Arda Güler.
Entonces, el jugador que recibe el penalti de Arda Güler, que además es importantísimo en el partido porque supuso el 3-2, no tendría que haber estado siquiera en el campo. Esto es una vergüenza arbitral, lo veas por donde lo veas, y aquí es donde el árbitro se empezó a cargar el partido, porque ya aquí se salta una roja. Esto tenía que haber sido roja para Nico González, y luego también se salta la roja de Charlotte, que he visto muchísima gente que dice: va, pero Airán, ¿cómo le va a sacar roja a Charlotte por esto? Pero si es una tontería, es una nimiedad. Si seguimos el reglamento, es amonestación cuando la celebración implica entrar en la grada o interactuar físicamente con el público. ¿Qué está haciendo aquí Charlotte? ¿Qué está haciendo aquí Alexander Charlotte? Literalmente abrazándose con la afición del Atlético de Madrid. Aquí Alexander Charlotte hace pues una jugada que es completamente, bueno, hace aquí una acción que es completamente negligente, porque teniendo tarjeta amarilla podría haber dejado con un futbolista menos a su equipo. Esto es una putísima barbaridad, y los del Atlético de Madrid deberían de estar cabreadísimos con Charlotte, pues por no tener en cuenta este tipo de normativas que tienen que saber los jugadores. ¿Cómo puede ser que Charlotte no tenga ni la más remota idea de que si se sube aquí a abrazarse con la afición, te pueden llegar a expulsar o te pueden llegar a sacar la segunda amarilla? Es que es vergonzoso, es de novato, un error de novato, de ser un cateto de la hostia, y que le podría haber costado la victoria al Atlético de Madrid si el árbitro no hubiera sido, si no fuera porque el árbitro no se sabe tampoco el reglamento. Porque es que me parece increíble que el árbitro vea esta acción de aquí y sabiéndose esta normativa, porque se supone que los árbitros se saben estas normativas de la Liga Española, decidan no expulsar a Charlotte. Esto es una auténtica vergüenza, y nos debería dar vergüenza a todos los españoles que tengamos que tragarnos partidos de la Liga con este arbitraje, y que a los árbitros no les pasa absolutamente nada, porque esto ya no es un tema de interpretación, como por ejemplo esta jugada de aquí. Aquí, por muy dura que sea la entrada de Nico González, al final es interpretación, y el árbitro dice: bueno, pues es que, a ver, no sé qué puedes decir aquí para justificar que no es roja Nico González, porque esto es roja para todo el mundo. Pero yo qué sé, te puedes decir cualquier paranoia, se puede inventar cualquier cosa. Aquí no, es que aquí no hay ambigüedad, aquí no hay interpretación que valga. Te subes ahí a abrazarte con la afición, es tarjeta amarilla. Que ya tienes tarjeta amarilla de antes, pues te tienen que sacar la roja. Es que no hay otra, no hay tu tía. No hay nada que discutir aquí, no hay nada que debatir. ¿Le tenían que haber expulsado a Charlotte? Sí, sin ningún tipo de dudas. Y también, y lógicamente han ayudado al Atlético de Madrid, porque son dos expulsiones que tú imagínate el Atlético de Madrid que arrancara la segunda parte con dos jugadores menos, sin Charlotte y sin Nico González. ¿Cómo hubiera cambiado esa segunda parte? A la que nos marchamos con un 2-2 en el marcador. Es que vamos, hubiera cambiado absolutamente todo el planteamiento de los dos equipos, y lo más probable es que el Real Madrid se hubiera llevado el encuentro. Pero no porque los árbitros ayuden al Madrid, o yo no estoy pidiendo desde aquí, no, por favor, que los árbitros ayuden al Real Madrid, no, sino que sean justos, y que si ocurren este tipo de jugadas, que expulsen a Nico González. Si ocurren este tipo de entradas, si ocurre este tipo de acciones de Charlotte abrazándose con la afición, que expulsen a Charlotte, porque le tienen que sacar la segunda amarilla. Yo estoy pidiendo que los árbitros sean justos, que se sepan el reglamento y que actúen de forma que no perjudique a ninguno de los dos equipos, porque hoy el gran perjudicado ha sido el Real Madrid, que ha perdido 3 puntos de la absolutísima nada por culpa de un arbitraje negligente. Segunda parte, tenemos este penalti de aquí, que a mí, yo la verdad les digo, es que yo intento ser lo más objetivo posible. Lo han visto en la primera jugada, que yo les digo, no, es que no me parece suficiente para que se anule el gol. Pero es que, tío, siendo lo más objetivo posible, esto para mí no es penalti. Es que esto no es para mí penalti en la vida. ¿Que Arda Güler entra con la pierna demasiado alta? Sí, te lo puedo llegar a comprar, efectivamente. Eso es juego peligroso. El juego peligroso se sanciona con un libre indirecto. Pero es que tú me dices, no, Airán, pero hay falta porque hay contacto de la pierna de Arda Güler con el futbolista del Atlético de Madrid. Es que yo creo que si tú aquí buscas la falta, pues no pitas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Arda Güler toca el balón con la pierna. Toca el balón con la pierna y es el futbolista del Atlético de Madrid el que va a rematar el pie de Arda Güler sin ningún tipo de motivo. Él ya sabía que Arda Güler había despejado el balón. Él ya vio cómo Arda Güler mandaba el balón a tomar por el culo. Y fíjense la distancia en la que estaba. Y aún así siguió recto para adelante, pues para hacer el acting, para hacer el cuento y pues para tratar de que le piten el penalti. Pero esto,
Como mucho, se podría haber sancionado como juego peligroso, porque es cierto que levanta la pierna mucho y un juego peligroso es un libre indirecto, nunca un penalti. Es lo que yo les estoy diciendo durante este vídeo, que los árbitros no se saben la normativa. Que hay gente en el bar que ve esta jugada de aquí y dice, vale, juego peligroso, penalti. ¿Cómo que juego peligroso, penalti? Juego peligroso es un libre indirecto normal. Pero tú te sabes el reglamento. ¿Tú cuántos años has estudiado para ser árbitro? Ves esta jugada de aquí y dices que es penalti, tío. Es que yo no me lo puedo creer. 6 personas, porque hay 5 en el bar y otro en el campo. Que 6 personas han analizado esta jugada, sabiéndose el reglamento. Supuestamente se tiene que saber el reglamento. Y te dicen que es penalti. Es que yo no me lo puedo creer. Es una cosa completamente asquerosísima y repulsiva. Y ya no solo esta jugada de aquí, porque muchos me pueden decir, coño, Irán, es que le acaba dando en la cabeza. Que bueno, que ya te digo yo que realmente lo que pasa aquí es que el futbolista del Atlético de Madrid es quien va a rematarle el pie a Arda Güler, porque Arda Güler no mueve el pie hacia la cabeza del Atlético de Madrid, hacia la cabeza del jugador del Atlético de Madrid. Arda Güler mueve el pie hacia el balón y luego se queda estático y viene del Atlético de Madrid y le choca con el pie. Pero no es que Arda Güler vaya a rematarle la cabeza. Y otra jugada, es que hemos tenido otras jugadas similares donde se ha pitado exactamente lo que les estoy diciendo. Bueno, en este tipo de jugadas no se ha pitado ni siquiera el libre en directo, no se ha pitado absolutamente nada. Por ejemplo, tenemos esta jugada. Lucas, esta jugada que no sé de qué año es, la verdad. Fíjense esta jugada de aquí. También en un Atlético de Madrid, Real Madrid. Fíjate tú qué casualidad. Y mira lo que sucede, mira Savic. Patadón en la cara a Sergio Ramos. Y esto no se sancionó con falta. Aquí yo creo que es una jugada muy similar, muy parecida a la que hemos tenido con Arda Güler, o incluso esta de Savic, muchísimo más grave. Y aquí no se pitó penalti. Aquí no tuvimos penalti ni absolutamente nada para el Real Madrid. Siguiente jugada, chavales, otra exactamente igual. Es que mira por favor esto de aquí. Miren por favor, ¿y esto qué fue? Esto fue en Champions, ¿no? Esto de aquí no se sancionó con penalti tampoco. ¿Por qué en estas dos jugadas del Atlético de Madrid no se sanciona con penalti? Y en esta sí que se sanciona, haciendo jugadas muy similares, jugadas muy parecidas. Yo se lo juro que yo no lo entiendo. Para mí esto no era penalti en la vida. Me parecen muchísimo más graves estas dos jugadas que hemos analizado de temporadas anteriores que la jugada que acabaron pitando de Arda Güler, principalmente porque Arda Güler va claramente a por el balón y es el futbolista del Atlético de Madrid el que va a chocar con Arda Güler para buscar ese penalti. Aparte de lo que ya les había comentado antes, que este jugador del Atlético de Madrid no tenía que haber estado ni siquiera en el campo. Y para acabar tenemos ya pues la guinda del pastel. Que esto, yo entiendo que yo, por ejemplo, desde mi casa, yo este tipo de jugadas no las vea. Y yo vea la jugada, vea la falta de Julián Álvarez y diga, coño, qué golazo. Pues ya está, gol de Julián, no hay más. Pero que un árbitro de la Liga Española, que supuestamente se tiene que saber el reglamento, no sepa las normas de cómo se tiene que colocar la barrera, es que ya apaga y vámonos. Ya apaga y vámonos, porque aquí al parecer... Claro, yo de esto no tengo ni idea de cómo funciona, pero al parecer los jugadores del Atlético de Madrid tienen que tener una distancia con respecto a la barrera. En plan, la barrera del Atleti, que es este jugador de aquí, tiene que estar en una distancia de, no sé si es 1 metro con respecto a la barrera del Real Madrid. Y fíjense aquí lo que hace el jugador. Fíjense cómo se va moviendo mientras Julián va tirando la falta. Y al final se acaba abrazando con un jugador del Madrid mientras tira la falta Julián, pues para que los jugadores del Real Madrid no salten. Es que aquí este gol tendría que haber sido anulado. Es que hay 2 goles. Bueno, a ver, el primero, bajo mi punto de vista, no tendría que haber sido anulado. El primero de Lenormand, para mí no tenía que haber sido anulado. Hay un gol que tendría que haber sido anulado, este de aquí. Un penalti que no se tendría que haber pitado, porque aquí les he enseñado 2 jugadas exactamente iguales donde no se pita penalti. Aquí tenemos 2 jugadas clavadas a la de Arda Güler donde no se pita ningún penalti, e incluso esta es muchísimo más grave porque la pierna del jugador del Atlético de Madrid sí que va a la cabeza. Entonces tenemos un penalti ilegal que no le tienen que haber pitado al Atlético de Madrid, un gol ilegal que no tendría que haber subido al marcador, y además tenemos las 2 rojas que habrían dejado al Atlético de Madrid con 2 menos. Es que aquí el Real Madrid ha sido robado y tangado. Le han quitado 3 puntos al Madrid por la cara. Y que luego ya tú me puedes decir, no, Irán, es que el Madrid de Xabi Alonso no juega nada. Hay que hacer autocrítica. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. El partido de ayer lo gana el Madrid de Xabi Alonso. Imagínate que en la segunda parte el Real Madrid le mete un meneo al Atlético de Madrid, aún sin el árbitro, aún sin nada, y coge y le mete 5 en la segunda parte el Real Madrid al Atleti. Pues entonces yo te hubiera dicho exactamente lo mismo. El partido del Real Madrid es lamentable.
El partido del Real Madrid es asqueroso, pero te lo digo hoy, te lo dije el día de los Osasuna, te lo dije el día del Oviedo, porque yo soy una persona objetiva, que yo no soy resultadista como la gente que te sale en Twitter. Y hay gente en Twitter ahora mismo amargada, y yo no lo entiendo, digo, pero ¿por qué estás amargado con el Madrid, Xabi Alonso? Si lo que hemos visto ayer contra el Atlético de Madrid es lo que hemos visto en las 6 primeras jornadas, y yo te lo contaba y tú te reías de mí. Me decías, no, jaja, tú eres del Vini FC, eres del Vini FC, Airán. Es que, ¿cómo no quieres a Xabi Alonso? Y yo te estaba contando, te estaba narrando cómo estaba jugando el Real Madrid estas primeras jornadas de liga. Aun ganándola absolutamente todas, el Madrid ha hecho un inicio de temporada lamentable y asqueroso en cuanto a juego. Y ayer en el partido contra el Atleti no fue para menos. Y acabó perdiendo este partido por culpa del árbitro, porque el Madrid, jugando fatal, aún así se mereció ganar el partido de ayer. Si no llega a ser por el árbitro este, que es un negligente de cojones, es un pavo que no se sabe la normativa, el Real Madrid se hubiera llevado el partido, pero sin ningún tipo de problema. Tú imagínate el Real Madrid en la segunda parte, si no le pitan el penalti a Arda Güler, si no le expulsan a 2 jugadores y sin ese gol de falta que tendría que haber sido anulado. Es que vamos, hubiera sido un baño del Real Madrid, pero por todos lados. Poquito más, amigos, muy decepcionado. Bueno, del Real Madrid no estoy decepcionado porque era lo que yo me esperaba. Estoy decepcionado con el arbitraje que tenemos en este país, porque el año pasado la realidad es que un Real Madrid, yo te diría que incluso peor al de la temporada actual, o bueno, por lo menos en cuanto a la defensa, muchísimo peor que el actual, se hubiera llevado la liga si no llega a ser por los árbitros y por esa racha de 3-4 partidos donde todos los encuentros se los robaban al Real Madrid. Recordemos esa racha de 3 partidos seguidos donde tenemos el partido este contra el Español, que se lo roban al Real Madrid, que tenemos esa entrada de Romero, que es el que marca el gol de la victoria y tendría que haber sido expulsado el futbolista del Español. Luego tenemos el partido de los Osasuna, donde ocurre el famoso fuck off, la famosa jugada donde expulsan a Jude Bellingham. También otro robo escandaloso. Luego tenemos un partido también contra el Atlético de Madrid, que creo que queda empate a 1, porque le pitan un penalti al Atlético de Madrid que tampoco tiene ningún tipo de sentido, el penalti que le pitan. Un penalti donde Tchouaméni en ningún momento hace contacto con la pierna del futbolista del Atlético de Madrid, y han salido imágenes, salieron imágenes después del partido y de todo, con imágenes inéditas de otras cadenas que aquí en España no se emitieron, y se demostró que Tchouaméni en ningún momento hizo contacto con el pie del futbolista del Atleti. También otro robo histórico. Y hubieron así 4 o 5 partidos seguidos que lo robaron al Real Madrid, por los cuales no acabó ganando la liga. Y estoy viendo que esta liga va a ir por el mismo camino, que el Real Madrid no está jugando bien, que yo no te justifico que el Real Madrid ayer por juego se mereciera ganar, pero sí que es cierto que con otro árbitro el Madrid hubiera ganado. El Madrid hubiera ganado sin ningún tipo de problema si el árbitro no llega a ser tan asquerosamente malo. Y esto ya no es culpa de que el árbitro vaya en contra del Real Madrid, sino que es culpa de que el tío ni siquiera se sabe el reglamento. Que esto son cosas que te vienen en el reglamento, y lo peor de todo es que no va a pasar nada. Que la semana que viene este señor que le ha robado al Real Madrid hoy, va a arbitrar un Deportivo Alavés contra Athletic Club. Y tú te vas a quedar, hostia, tío, pero a este tío no le meten nevera, no lo sancionan, no lo expulsan. No tienen ningún tipo de sanción los árbitros, tienen una inmunidad. Tienen una inmunidad y pueden hacer lo que les salga de los cojones, que no les va a pasar absolutamente nada. Y a mí me da una rabia tremenda, la verdad, porque se nota que están yendo por el Real Madrid. Y poquito más, amigos. Espero que les haya gustado el vídeo. Déjenme su like y suscríbanse si ha sido así. Hasta otra, ya nos vemos, descansen por ahí, amigos.